Fue en el verano del 2000, en el mes de julio. Tenía 17 años. Era época vacacional de invierno en Bolivia. Así que mi familia y yo emprendimos un viaje al pueblo de mis abuelos, en los valles cruceños. Un área rural rodeada de laredas y vegetación, en los que te hundías en un ambiente de relajación agradable a los sentidos. Cada año emprendíamos el viaje para escapar del barullo de la ciudad y perdernos por unos días en aquellos lugares remotos, llenos de carencias, pero felices de poder ser parte de él. Así que salimos muy temprano, aunque más tarde de lo previsto. Cuando llegamos a la región, ya estaba oscuro, a pesar de ser temprano aún. Mi padre no manejaba en esas condiciones, así que decidimos pasar la noche en una de las casas de mis abuelos en las orillas de unos montes escapados y cercanos al pueblo donde ellos vivían. Cenamos algo de lo que ya llevábamos. En la alacena no había gran cosa, y mi mamá tuvo que encender la estufa de leña para calentar algo de la comida. Mientras esperamos a que llegaran mis abuelos y un par de tíos a la casa. Entre charlas y risas, el cansancio nos venció. Como ya era muy tarde, mis familiares decidieron quedarse en la casa a dormir. Así que nos acomodamos para descansar y para la mañana emprenderíamos el camino al pueblo, a la casa grande de los abuelos. La oscuridad del lugar y los ruidos nocturnos del monte nos comenzaron a arrullar. Apenas iba entrando en el sueño profundo cuando un ruido extraño inundó el ambiente. Fue un llanto, alguien que se había quedado afuera en el patio de la casa, el cual era bastante amplio. Me alerté y me paré buscando entre la oscuridad el origen del sonido. No fui la única. Mis papás también se alertaron y mientras mi padre miraba por la rendija de la ventana hacia el exterior, mi mamá exclamó: ¿escucharon eso? Tanto mis abuelos, mis tíos y yo contestamos al unísono y susurrantes que sí habíamos escuchado, y nos quedamos en total silencio. Luego de un rato se volvieron a escuchar los llantos, pero esta vez era más fuerte y eran lamentos de dolor, de una mujer a la que le estaban causando daño. Algo raro porque no había vecinos a la cercanía. Solo nosotros estábamos ahí. Cuando los lamentos se comenzaron a escuchar más cerca, yo empecé a tener temor y abracé a mi abuela, que estaba también tensa y helada. Todos estábamos petrificados y no queríamos movernos. Mi padre aún continuaba viendo por la ventana y mi abuela le advirtió que no espiara, que quizás sería algún espectro que merodeaba en el monte intentando llamar la atención para hacernos salir de la casa. Las consecuencias de hacerlo podrían ser funestas. A todos se nos espantó el sueño y no sabíamos qué hacer. No queríamos movernos, ni siquiera respirar. Los lamentos se escuchaban a veces cerca y luego lejos, haciendo más tenso el momento, y la locura comenzaba a asomarse en mí. Quería salir corriendo, pero ¿a dónde? Mi abuela apretaba mi mano también con algo de pánico, y poco a poco el cansancio nos comenzó a vencer. Quedamos dormidos, y teniendo en cuenta que los lamentos no nos harían daño, pero entonces sucedió algo horrible. Una leve ventisca comenzó a sentirse en el exterior. Las ramas de los árboles rascaban el techo de la lámina de la casa haciendo un ruido escalofriante, y algunas cosas comenzaron a caerse por el viento que poco a poco comenzó a arreciar, tanto que de forma intempestiva las puertas de madera de la entrada principal se abrieron de par en par, tirando la aldaba por el piso. El escándalo y nuestros gritos se hicieron un caos, pero casi al instante nos quedamos todos callados y petrificados ante la oscura presencia de un perro negro que estaba afuera de la puerta. Era grande y cubierto de un pelaje negro y grueso que contrastaba con un par de unos ojos brillantes que parecían emitir tenues llamas que lograban iluminar un hocico provisto de amenazadores dientes. Gruñía y parecía estar ahí, estático, como esperando que alguien se moviera para atacarlo. Los gruñidos eran raros. Parecía que lo hacían varios animales a través de ese ser infernal. No sé cuánto tiempo pasó, pero apenas el perro movió una pata para introducirse a la casa, los que estábamos en el piso brincamos de susto
y corrimos junto a mis padres que estaban al otro extremo. Mi tía, que era la más arrojada, corrió a la cocina por una escoba y tratar de asustar al animal. Usando toda su adrenalina, tomó firmemente el palo de la escoba y corrió dándole maldiciones al animal, que al verla se dio vuelta y corrió hacia el patio y mi tía tras él. Todos le gritamos frenéticamente que no lo hiciera y aún así salió de la casa y desapareció en la oscuridad. Pero no tardó mucho en dar un grito que alertó a mi abuela y se paró corriendo. Como la tenía agarrada, no la solté y salí junto a ella, suplicándole que no lo hiciera. Corrimos unos pasos en la oscuridad del patio y vimos a mi tía parada viendo algo y agarrando la escoba. Temblaba. Cuando mi abuela se acercó a preguntarle qué había pasado, con un dedo tembloroso y con la boca trabada de miedo, señaló algo y al mirar nos sorprendió y mi abuela se persignó asustada. Frente a nosotras había varias cruces hechas de ramas enredadas. Estaban perfectamente acomodadas en el suelo de la tierra y parecía que estuvieran invertidas. Aún con la impresión de ver aquello, jalamos a mi tía para que se metiera a la casa. Apenas íbamos cuando vimos que el animal corría para meterse a la casa ladrando y haciendo ruidos extraños. Corrimos con el alma en un hilo y al entrar todos estaban espantados diciendo que el perro se había metido debajo de la cama. Era imposible. La cama no tenía tanto espacio abajo para que el enorme animal se metiera. Mi tía frenética comenzó a asestar escobazos por debajo del colchón y la bestia parecía gruñir y morder el palo de la escoba. Nadie quería acercarse. Todos teníamos el temor de ser atacados por la horrible bestia. Después de un rato de estar luchando con el perro, todos intentaron levantar la cama para sacarlo y darle de palos. Pero antes de que pudiéramos hacerlo, el animal salió de improviso volteando la cama y corriendo a la salida. Antes de que pudiera hacerlo, se abalanzó sobre mi abuelo y lo miró con mucha furia, haciendo sus gruñidos infernales. El viejo se paralizó y el animal corrió para salir de la casa. Al hacerlo, mis tíos presurosos cerraron las puertas con un pesado baúl y acomodamos todo. Por esa noche no pudimos dormir. En el ambiente se había quedado un hedor a perro y a mierda que era insoportable. A pesar de eso, no quisimos abrir las ventanas temiendo que el animal regresara. No lo hizo, pero los lamentos continuaron y se escucharon a lo lejos haciendo más tensa la situación. Entonces algo inusual se le ocurrió a mi abuela. Ella decía que las ánimas y los entes no soportan el hedor humano como los orines o el excremento. Así que en un acto desesperado se orinó en un vaso y regó el contenido en la puerta y ventanas. Por extraño que pudiera parecer, funcionó y los lamentos, además de los gruñidos, fueron desaparecidos mientras avanzaba la noche. De algún modo amanecimos dormidos. Todos estábamos espantados y más mi abuelo, que quizás se llevó la peor parte al ver de cerca al perro infernal. Nuestras intenciones de quedarnos se vinieron abajo al ver las cruces enterradas en el patio y las pisadas de las patas de perro. Estábamos aterrados y llenos de un espanto tan terrible que todos enfermamos de la panza. No lo soportamos y ese mismo día regresamos a la ciudad. Nadie mencionó nada de lo hecho durante el trayecto. Un silencio incómodo gobernó durante el regreso y al llegar a la casa, cada quien se encerró en sus habitaciones sin la intención de salir. Poco a poco comenzamos a recuperarnos del susto, hasta que 3 días después mi tía habla y nos avisa que el abuelo había muerto de un infarto, producto de la impresión de ver tan cerca la muerte que finalmente se lo llevó. Al funeral solo fueron mis padres. Tanto mi hermano y yo no quisimos ni por un segundo volver al valle y pasó mucho tiempo antes de que pudiéramos hacerlo.